Paulo Freire es uno de los más destacados intelectuales brasileños y uno de los pedagogos más reconocidos del mundo posguerra, aunque actualmente algunos sectores políticos cuestionen su nombramiento como patrono de la educación en Brasil. En la historia de la ciencia pedagógica, la ciencia que estudia la transmisión de conocimiento, Paulo Freire puede ser considerado como el precursor de toda una tendencia escolar, que es la tendencia escolar liberadora. Además, Paulo Freire también tiene un papel central en las experiencias educativas de los movimientos sociales latinoamericanos, ya que la historia de la educación popular en Brasil se mezcla con su propia biografía. Nosotros podemos ver la pedagogía del oprimido como la disputa entre estrategias de formación del opresor y del oprimido. La pedagogía del oprimido se juega entre la inmersión, la sumersión y la emersión, la emergencia de las conciencias. Así, vamos a presentar ahora la teoría de Paulo Freire sobre la pedagogía del oprimido, dividida en dos partes. Una es el complejo del oprimido y la otra el circuito dialógico. Primero, vamos a analizar las estrategias formativas que provocan en la persona una conducta resignada, de resistencia a lo nuevo, a la novedad, que incluso la hace temer a su propia libertad. Después, veremos la propuesta de una estrategia formativa para enfrentar a esa estructura opresora, que culmina en la emergencia de una solución innovadora, que es el inédito viable. Al final, para sintetizar las estrategias de formación en disputa, vamos a contrastar el complejo del oprimido con el circuito dialógico. Cada una de estas dos partes contiene 5 mediaciones pedagógicas que consideramos centrales porque destacan la orientación de sentido que se debe dar en cada momento del proceso formativo, sea para reproducir una conducta pasiva, resignada, o para la apropiación de una situación problemática vivida. Podemos considerar lo que Paulo Freire identifica como la invasión cultural como el elemento fundador del complejo del oprimido. La invasión cultural es la penetración que hacen los invasores en el contexto cultural de los invadidos, imponiéndoles su visión de mundo. Aunque las clases populares tengan su propia cultura, dotada de una rica y compleja visión de mundo, la estructura opresora impone a sus patrones culturales a las poblaciones oprimidas, llevándolas a adoptar esos patrones culturales externos como si fueran sus propias pautas. Se trata de la transmisión a través de los medios de comunicación y diversas formas institucionales, incluso la escuela, de determinadas pautas culturales que se postulan como las correctas, a las que se atribuye una existencia natural, como si tuvieran una aceptación consensuada, aun cuando, de forma flagrante, resultan extrañas a la realidad de los diversos grupos que la reciben. Esa transmisión, entonces, se configura como una imposición de valores respecto a lo que se debe considerar como bueno y malo, criterios sobre lo que es correcto o incorrecto. Con eso, la invasión cultural persigue la superposición de una cierta visión del mundo por sobre las demás. Pero veamos bien que para funcionar, esa transmisión de pautas culturales ajenas debe apoyarse en una visión focal de la realidad, en la que sus elementos constitutivos se presentan solo parcialmente. Paulo Freire va a decir que es un modo de codificar la totalidad social, aislándose las contradicciones de la vida en sus partes componentes, y que este modo focal de existencia
mantiene aislados los problemas de los oprimidos, evitando que comprendan su realidad como un todo. Así es que los individuos tienen dificultad de hacer conexiones e identificar un problema social experimentado por otros con el suyo. Si no se capta la totalidad social, esa visión focal va a presentar la realidad como algo inmutable, frente a lo cual la única opción es adaptarse. De este modo, la realidad opresora se mitifica como algo justo, tal como los ricos son los ganadores, o como algo natural e inmutable, es decir, una causalidad externa, así son las cosas, todo siempre fue así. Sobre ese proceso de mitificación habla Paul Freire respecto del mito de que todas las personas son libres de trabajar donde quieran, y si no les gusta su jefe, pueden dejarlo y buscar otro trabajo. El mito de la propiedad privada como fundamental para el desarrollo humano. El mito de la laboriosidad de los opresores y la pereza y deshonestidad de los oprimidos. Así como el mito de la inferioridad natural de estos últimos y la superioridad de los primeros. La interiorización de estos mitos es esencial para la subyugación de los oprimidos. Así, la autodesvalía es el segundo componente del complejo del oprimido. El éxito de la invasión cultural consiste en que los invadidos reconozcan su inferioridad. En la medida en que los invadidos se reconocen como inferiores, pasan a reconocer entonces como superiores a los invasores. Por ejemplo, la superioridad de la cultura estadounidense o europea. Los valores de esas culturas pasan a ser la pauta de los invadidos, que van a querer parecerse con ellos, vestirse a su manera y hasta caminar a su modo, va a decir Freire. Los enunciados estigmatizantes sobre la inferioridad del oprimido deben convencerlo de su propia incapacidad. Lo que ocurre cuando pasan a escuchar de sí mismos que son inferiores, terminan por creer en su incapacidad. Hablan de sí como el que no sabe y del doctor como el sabedor, a quien deben escuchar, sin darse cuenta de que los criterios de saber les fueron impuestos. Con la percepción inhibida, el opresor aparece como un ser invulnerable, ya sea por razones concretas, debido a su poder que siempre se manifiesta frente a la situación de vulnerabilidad social, la inseguridad vital en la que se encuentran los oprimidos, o sea también por razones subjetivas, una sobrevaloración del poder de las élites, es el miedo como forma de control social. Dice Paul Freire que los oprimidos tienen una creencia difusa, mágica, en la invulnerabilidad del opresor. Esa creencia de ser inferior conduce a la inautenticidad del ser invadido, pues frena su creatividad. Así, el oprimido pasa a considerar como auténtico nada más que copiar a los patrones culturales del invasor. Miren qué contrasentido. Copiar pasa a ser auténtico. Entonces, la finalidad del invadido, su propósito en la vida, responde a los valores y normas de los invasores.